Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, bueno, les va a dejar pensando si es real o es un cuento de esos que se inventan en una noche de copas. Ajá, sí, tiene algo de eso. Prepárense porque vamos a explorar una anécdota de la historia militar peruana, una anécdota que es increíble, casi surrealista. Es una historia, sí, que combina humor, audacia y un toque de patriotismo. Y nos lleva a la Tacna de 1971 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Una época, ya sabes, marcada por tensiones políticas, pero también por un fuerte sentimiento nacionalista. Exacto. Y en ese contexto, las tradiciones militares, especialmente las bromas de iniciación, tenían un peso, digamos, particular. ¿Sí? ¿Puedes contarnos un poco más sobre estas tradiciones y cómo encajan en la historia que vamos a ver hoy? Claro. En el ejército peruano, como en muchos otros ejércitos, existía la tradición del bautizo, una serie de pruebas y bromas, a menudo acompañadas de alcohol, que los oficiales de mayor rango les hacían a los recién graduados. Oye, a ver. Era una forma de darles la bienvenida a la fraternidad militar, de poner a prueba su temple y su ingenio. Interesante. Entonces, en medio de este ambiente de camaradería y bromas pesadas, al recién graduado alférez Juan Apestegui Márquez le dan una orden un tanto peculiar: izar la bandera peruana en el Morro de Arica. ¿Y cuál es el problema con esta orden? El problema, y uno bastante grande, es que el Morro de Arica no está en Perú, está en Chile. ¿En serio? Sí, es un lugar altamente simbólico, escenario de una batalla crucial en la Guerra del Pacífico, una guerra que Perú perdió y que dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva del país. Pero un momento, me estás diciendo que le ordenaron, como parte de una broma, invadir territorio chileno y plantar la bandera peruana en un lugar tan simbólico. Exacto. Y lo más sorprendente es que Apestegui Márquez, con la seriedad de un verdadero soldado, se tomó la orden al pie de la letra. Organizó un convoy con 3 camiones, 70 y 2 soldados, y hasta una escolta para el abanderado. Increíble. Y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Nadie cuestionó la orden o la logística de esta misión. Parece que la combinación de la euforia del momento, la madrugada y la determinación de Apestegui Márquez logró que el convoy saliera del cuartel Gregorio Albarracín sin que nadie sospechara nada. Es increíble cómo una broma aparentemente inocente puede tomar un giro tan inesperado. ¿Qué pasó cuando el convoy llegó a la frontera con Chile? ¿Se dieron cuenta del error en ese momento? Para cuando los oficiales superiores se dieran cuenta de la situación, ya era demasiado tarde. Apestegui Márquez ya había pasado el control fronterizo de Santa Rosa y estaba en territorio chileno. No, en serio. Sí. Y ahora me imagino a los chilenos pensando, ¿qué hacen estos peruanos aquí? ¿Cómo reaccionaron al ver un convoy militar peruano en su territorio? Bueno, la cosa se pone aún más surrealista. Apestegui Márquez, sin conocer la ciudad de Arica, le pregunta a un carabinero chileno cómo llegar al Morro de Arica. Y no solo eso, le explica que su misión es izar la bandera peruana allí. Espera, le dijo el carabinero que iba a izar la bandera peruana en territorio chileno. ¿Y el carabinero qué hizo? El carabinero, seguramente pensando que se trataba de algún tipo de evento o ceremonia oficial, lo guió amablemente hasta el cuartel chileno Rancagua. No puedo creerlo. O sea que, por una serie de malentendidos y casualidades, un convoy militar peruano terminó dentro de un cuartel chileno. Me imagino la cara de los chilenos cuando se dieron cuenta de quiénes eran y qué hacían allí. Pues sí, la llegada del convoy al cuartel Rancagua causó una gran conmoción. El comandante chileno, totalmente desconcertado, se comunicó con Santiago para pedir instrucciones. Mientras tanto, Apestegui Márquez, al ver la situación, se da cuenta de que la broma se le ha ido de las manos. ¿Y qué hizo? Se disculpó. Intentó explicar la situación. No, para nada. Apestegui Márquez, lejos de achantarse, decide aprovechar la situación. Con mucha sangre fría, exige a los chilenos que abran la puerta del cuartel, amenazando con usar la fuerza si es necesario. Un farol épico. ¿Y los chilenos qué hicieron? Se enfrentaron al convoy peruano. Superados en número, y aún sin entender muy bien qué estaba pasando, los chilenos accedieron a abrir la puerta. El convoy de Apestegui Márquez pudo regresar a Perú, habiendo logrado una victoria simbólica, aunque totalmente accidental. Es increíble cómo una broma de iniciación se convirtió en un incidente internacional. ¿Qué pasó después? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta invasión accidental? Lo averiguaremos en la segunda parte de nuestro Deep Dive. No se la pierdan. Les aseguro que la historia se pone aún más interesante. Bueno, retomamos nuestra inmersión en esta increíble historia. Y para entender realmente la audacia de Apestegui Márquez y el impacto de su acto,
Pues tenemos que profundizar en el contexto histórico, especialmente en la Guerra del Pacífico. Totalmente de acuerdo. Mencionamos que el Morro de Arica es un lugar simbólico por la batalla que se libró allí, pero para quienes no estén familiarizados con la Guerra del Pacífico, ¿podrías explicarnos brevemente de qué se trató? Claro que sí. La Guerra del Pacífico, que se libró entre 1879 y 1873, fue un conflicto bélico que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. La raíz del conflicto estaba en la disputa por el control de los ricos yacimientos de salitre ubicados en el desierto de Atacama, un recurso natural de gran valor económico en aquella época. Ya, el salitre era como una especie de oro blanco en el siglo XIX. ¿Y cómo encaja el Morro de Arica en todo esto? El Morro de Arica fue escenario de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la guerra. En junio de 1880, tras un asedio de casi 2 meses, las fuerzas chilenas lograron tomar el Morro, defendido con valentía por las tropas peruanas. Sí. He oído hablar de la heroica resistencia del coronel Francisco Bolognesi, quien se negó a rendirse ante los chilenos. Fue en esta batalla. Sí, el coronel Bolognesi lideró la defensa del Morro de Arica y se convirtió en un símbolo de la resistencia peruana. Su frase, «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho», se ha convertido en una leyenda. ¡Guau! ¡Qué historia tan poderosa! Pero al final, el Morro cayó en manos chilenas. ¿Qué consecuencias tuvo esto para Perú? La caída del Morro de Arica marcó un punto de inflexión en la guerra. Perú perdió un punto estratégico clave y la moral de las tropas se vio afectada. La guerra continuó por un tiempo, pero finalmente Perú fue derrotado y tuvo que ceder territorios a Chile, incluyendo la provincia de Tarapacá, donde se encontraba el Morro de Arica. Entonces, para 1971, cuando ocurre la historia de Apeztegui y Márquez, el Morro de Arica llevaba casi un siglo bajo control chileno. Imagino que la vida de la guerra seguía abierta en la memoria de muchos peruanos. Exactamente. La pérdida del Morro de Arica se convirtió en un símbolo de la derrota y de la humillación nacional. Y el gobierno de Velasco Alvarado, con su discurso nacionalista, intentaba revitalizar el orgullo nacional y recuperar la gloria perdida. En ese contexto, la invasión simbólica de Apeztegui y Márquez, aunque accidental, seguramente tuvo un gran impacto en la opinión pública. Sin duda. La historia se difundió rápidamente, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. Para muchos peruanos, Apeztegui Márquez, a pesar de su imprudencia, se convirtió en un héroe popular, alguien que se había atrevido a desafiar al enemigo y a reclamar, aunque sea de forma simbólica, un territorio perdido. Es fascinante cómo un acto tan absurdo, nacido de una broma, puede tener un significado tan profundo para una nación. Es una muestra del poder de los símbolos y de cómo la historia puede influir en el presente. El Morro de Arica, más allá de su valor estratégico, se convirtió en un símbolo de la identidad nacional peruana, un recordatorio de la gloria pasada y del anhelo de recuperar lo perdido. ¿Y cuál fue la reacción de Chile ante este incidente? ¿Hubo consecuencias diplomáticas? Oficialmente, ambos gobiernos trataron de minimizar el incidente para evitar un conflicto diplomático. Se dice que los oficiales involucrados en la broma fueron discretamente reasignados a otras zonas del país. Es comprensible que intentaran evitar una crisis internacional por una broma que se les fue de las manos. Pero imagino que la prensa de ambos países tuvo un festín con esta historia. Por supuesto. La prensa peruana en general trató la historia con humor y cierta dosis de orgullo patriótico. Se resaltaba la audacia de Apeztegui Márquez y se presentaba el incidente como una victoria moral sobre Chile. Ajá. ¿Y la prensa chilena? ¿Cómo lo vieron ellos? La prensa chilena, como es de esperar, reaccionó con indignación y sarcasmo. Se criticaba la irresponsabilidad de los militares peruanos y se advertía sobre las posibles consecuencias de este tipo de actos. Claro, es interesante ver cómo un mismo hecho puede tener interpretaciones tan diferentes dependiendo del lado de la frontera desde donde se mire. Es un claro ejemplo de cómo la historia y la identidad nacional pueden moldear nuestra percepción de la realidad. Lo que para unos es una hazaña heroica, para otros es una provocación inaceptable. Es una lección importante sobre la complejidad de las relaciones internacionales y la necesidad de comprender las diferentes perspectivas. Sin duda. Y esta historia nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cómo se percibe este incidente en la actualidad, tanto en Perú como en Chile? Lo exploraremos en la última parte de nuestro Deep Dive. No se pierdan la conclusión de esta fascinante historia. Regresamos en un momento, ya estamos de vuelta con la última parte de nuestro Deep Dive. En la primera y segunda parte vimos cómo la historia de Apeztegui y Márquez se convirtió en una especie de leyenda. Un evento que mezcla la realidad con la ficción y que, bueno, hasta el día de hoy sigue generando debate tanto en Perú como en Chile. Sí, totalmente. Es una historia que ha trascendido el ámbito militar y se ha instilado en la cultura popular. Se cuenta en reuniones familiares, en bares, incluso en las escuelas. Y cada vez que se relata, pues se adorna con nuevos detalles, exageraciones y toques de humor. Es como si la historia misma se hubiera convertido en un morro de Arica. Simbólico, ¿no? Un territorio donde la realidad y la ficción se entremezclan.
dando lugar a múltiples interpretaciones. Pero más allá de la anécdota, me pregunto cómo se percibe este incidente en la actualidad. Bueno, en Perú, la historia de Apistegui Márquez sigue siendo muy popular. Se le ve como un personaje audaz, un poco loco quizás, pero que representa el ingenio y la picardía peruana. Es una historia que se usa para reforzar la imagen de Perú como un país que no se deja milanar fácilmente. Claro, se podría decir que es una especie de venganza simbólica por la derrota en la Guerra del Pacífico. Sí, podría interpretarse así. Es una forma de decirle a Chile: aunque nos ganaron la guerra, no han podido doblegar nuestro espíritu. Interesante. ¿Y en Chile, cómo se ve esta historia? ¿Se la toma con humor o todavía genera resentimiento? En Chile, la percepción es diferente. La historia de Apistegui Márquez se ve como un acto irresponsable, una provocación innecesaria. Se critica la falta de profesionalismo de los militares peruanos y se recuerda que el Morro de Arica es territorio chileno. Punto final. Es comprensible que haya esa diferencia de perspectiva, ¿no? Para Perú es una historia de David contra Goliat, mientras que para Chile es un recordatorio de un conflicto que preferirían olvidar. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la historia y la memoria colectiva. Los eventos del pasado pueden tener un peso enorme en las relaciones entre países, y a veces, como en este caso, una simple broma puede reabrir viejas heridas. Es cierto. A pesar de que han pasado más de 140 años desde la Guerra del Pacífico, el Morro de Arica sigue siendo un punto sensible en la relación entre Perú y Chile. Así es. Y la historia de Apistegui Márquez nos recuerda que la historia no es solo un relato de hechos del pasado, sino una fuerza viva que sigue moldeando el presente. Es una lección importante para todos. Debemos ser conscientes del peso de la historia y de cómo nuestras acciones, por más inocentes que parezcan, puedan tener consecuencias inesperadas. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta historia también nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la comprensión mutua para superar los conflictos del pasado. Es un mensaje poderoso, especialmente en estos tiempos en que la polarización y la falta de entendimiento parecen dominar el escenario mundial. Sin duda, necesitamos más historias como la de Apistegui y Márquez. Historias que, a pesar de su absurdo, nos hacen pensar, nos hacen cuestionar nuestras propias percepciones y nos ayudan a comprender mejor al otro. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestro Deep Dive. Espero que les haya gustado esta inmersión en una historia tan peculiar como reveladora. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Los invitamos a seguir explorando la historia, a descubrir las historias que se esconden detrás de los grandes acontecimientos y a reflexionar sobre cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente. Hasta la próxima.